Señoras y señores, el caso de la niña Liz María se complica para los investigadores, se ha vuelto un desafío para las autoridades. Claro, como que el señor Stalin, el tal panadero, tiene a las autoridades de relajo porque no le meten una buena paliza para que hable. Claro, debe ser un desafío para las autoridades. Antes de empezar a desarrollar este video, te pido que me dejes tu opinión. Opíname algo sobre este caso. El caso de la niña Liz María Sánchez se ha convertido en un desafío para el Ministerio Público luego de que el presunto asesino, Stalin Francisco Santos, complicara el caso al decir que su confesión inicial del crimen se produjo bajo una amenaza o presión. Eso fue lo que declaró el asesino o el violador o el panadero. De acuerdo con la opinión de los expertos en derecho penal, a raíz de las nuevas aclaraciones, los investigadores tendrán que esforzarse más para reunir pruebas que les ayude a probar el caso. A pesar de que aparezca o no aparezca el cuerpo de la menor de 9 años, el catedrático universitario Emanuel Rosario opina que la fiscalía tiene un reto mayúsculo porque la confesión realizada por el imputado fuera del proceso y sin la presencia de su abogado carecen de validez. Ahora, le responde al Ministerio Público demostrar la ocurrencia de los hechos y todas las circunstancias del caso. Y esto se complica ante la ausencia del cadáver y la negación del imputado respecto de su participación en los hechos. Opinó Rosario. El abogado Tiago Marrero expresó que la confesión del imputado en sí no es prueba, ya que existe derecho a la no autodiscriminación, y si él dice ahora que confesó bajo amenaza o bajo presión, evidentemente ese testimonio no es válido. Qué bien que la persona por fin pensaron algo y no se lo cogieron válido este testimonio. La nueva versión del imputado cambia la teoría del caso del Ministerio Público. Ya él no debería indicar que hay un asesinato u homicidio, porque todavía no se tiene el cuerpo. No se sabe qué pasó a ciencia cierta con Liz María, por más que haya indicios, consideró. Sin embargo, consideró que sí se puede demostrar que hubo un homicidio o asesinato siempre y cuando se cuente con los elementos de pruebas indiciarias que recoja el Ministerio Público y se demuestre que el último paradero de Liz María fue en la casa de este señor y haya indicios de que hubo sangre. Señores, en verdad yo como que veo que el caso va muy lento porque ese señor tiene uno de relajo. Es como que si estuviera en un paraíso y él fuera los policías y los policías fueron los culpables, que lo que él dice ellos lo hacen. Obviamente todo esto se debe hacer con los ciudadanos del lugar basado en peritaje científico, imágenes de cámara, testimonio, entre otras pruebas recogidas en el lugar de los hechos. También opinó que el Ministerio Público puede ampliar el abanico de posibilidades, porque si no aparece el cuerpo puede darse la posibilidad de un rapto, un caso de trata y tráfico de una menor o que esté viva la niña. Porque todavía al fin y al cabo nadie sabe si está muerta o está viva, porque antes de ayer la mamá hizo una declaración que tiene como un conocimiento o que algo le llega a la mente que su hija no está muerta, que fue que la vendieron. Ese otro video aparte que lo tenemos en el canal. Para el abogado Félix Portes, que aparezca el cuerpo es una suma importancia para probar que hubo un homicidio o asesinato. Pero en su defecto entiende que ya hay procedente de condena sin cuerpo y que se puede probar si se hace una investigación
exhaustiva en la que se incluya inteligencia electrónica, geolocalización, ADN de niña en ropas, cama u otra parte del lugar de los hechos. También dijo que puede ayudar a probar el hecho de que se encuentre pertenencias de la niña en la casa del imputado, pruebas circunstanciales y referencias, además de videos y testigos. Esta fue la información que te traemos para el día de hoy. Te recomiendo que mantente activo con nosotros, que estaremos subiendo más videos relacionados con muchos casos. Nos veremos muy pronto en el próximo video. Recuerda suscribirte al canal para que recibas más videos. Señoras y